Bueno, pues ya estamos de vuelta y está conmigo Manuel Pérez. Él es profesor en la Universidad de Cantabria y vamos a hablar de distintos temas. En primer lugar, hablaremos no de su faceta como profesor, aunque relacionada está, eso seguro, sino como director del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria. Cargo que ostenta desde hace poquito, pero bueno, con mucha ilusión, supongo, y con mucho ímpetu, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, con mucha ilusión, efectivamente. Hemos empezado con el curso académico y me parece que está la cosa saliendo muy positivamente, estoy contento e ilusionado. Un aula de letras que viene ya de hace tiempo, Sí. tiene ya una trayectoria, Sí. Pero que habrás querido darle un poquito tu toque también, ¿no? Sí, yo tenía un concepto cuando decidieron nombrarme el director del aula de letras, empecé a darle vueltas como es lógico y he querido plasmar un poco el proyecto que yo tenía en mente, ¿no? Una vez que supe que me iban a nombrar el director. Bueno, ¿y cuál es ese toque que le has Bueno, dado? hay dos líneas fundamentales de actuación. Creo que la más representativa es el club de lectura, que es un club de lectura como muchos que hay, pero con una característica especial, y es que el autor o la autora de la lectura que hayamos previsto estará presente con nosotros en el momento de hablar de la obra en cuestión. Ya hemos tenido a Ruiz Mantilla en otoño. ¿Con Ahogada en llamas? Con Ahogada en llamas. Esta fue la primera obra que se leyó dentro del ámbito del club de lectura y el primer autor que nos visitó. Hemos tenido a Carlos Villarflor, hemos tenido a Mencho Gutiérrez muy recientemente, la semana pasada. El club, hemos tenido varios autores y más autores que van a llegar a partir de ahora, ¿no? El club se reúne con una periodicidad mensual, hay más de 40 inscritos dentro del mismo y, como digo, pues se trata simplemente de acceder a la literatura en directo, en vivo, con la emoción que supone, el valor añadido que creo que tiene el hecho de poder contar con el autor o la autora en vivo también, ¿no? En directo. ¿Cómo ha sido esa última experiencia con Mencho Gutiérrez? Muy bien, fantástico. Son todas interesantísimas porque uno tiene enfrente a la persona que ha escrito lo que uno ha leído y entonces tienes la oportunidad de preguntarle cualquier cosa que te parezca oportuno. Podemos... Hay mucho dinamismo, ¿no? Supongo. Sí, son muy participativas los miembros del club, que son de muy diverso tipo, aunque nosotros nos queremos dirigir en lo fundamental a los estudiantes de la Universidad de Cantabria, pero por supuesto nos interesa a todas las personas y nos interesa la participación de la ciudadanía en general. Y de hecho hay una representación de un amplio abanico de dicha ciudadanía, ¿no? Es importante, esto es un poquito lo que intentamos siempre explicar y decir, ¿no? Que la universidad, bueno, tiene sus actividades para estudiantes, tiene sus actividades para público general y esa convivencia también es muy buena, muy fructífera, ¿no? Efectivamente, hay una intención por parte del vicerrectorado del que depende el aula de letras y por mi parte de que eso tenga lugar, ¿no? De que eso ocurra y el club de lectura es un escenario perfecto para eso, me parece, ¿no? Me parece que está saliendo lo veo con mucho optimismo y estoy muy contento con eso. Para quien quiera formar parte de ese club de lectura. Bueno, hay unos plazos de inscripción que para este año están cerrados, pero el año que viene, pues al principio del curso académico se abren durante unas semanas, está abierto. Y por supuesto puede acudir quien quiera, ¿no? Lo que cuesta matricularse son 10 euros, creo que costó 10 euros este año, que en fin, es una cosa más simbólica, ¿no? Absolutamente simbólica y es bueno, lo que se pide es leer la obra dentro del periodo de un mes y asistir a las reuniones para poder disfrutar de los autores que nos han visitado y que nos van a visitar. ¿Cuál va a ser la próxima visita? David Roas es un autor de relato breve que viene de Barcelona viene, perdón, y nos va a visitar este próximo mes, pues en 3 semanas y pico, ¿no? Y viene con una colección de relatos breves que se titula Distorsiones, que yo ya he leído,
evidentemente, para poder programar tengo que leerlo con antelación y que tiene un interés bárbaro. Por eso lo programé y por eso le invité a venir, claro. Exacto. Bueno, eso por un lado. Dentro del aula de letras tenemos el club de lectura. ¿Qué más actividades tenemos? La otra línea fue implementada en el mes de octubre en Cabezón de la Sal. Este año ha tocado en Cabezón de la Sal, es el primer paso de otros que esperamos dar, y tiene que ver con convocar un concurso literario a los institutos de la zona. ¿Queréis involucrar a los más jovencitos? Efectivamente, otra vez en la misma línea que antes, pero con otro perfil, esta vez exclusivamente dirigido a estudiantes de educación secundaria y de los institutos de la zona. En el caso de Cabezón de la Sal tiene 2, y a ellos 2 nos dirigimos y hicimos una convocatoria de un concurso que también tenía sus propias características peculiares, ¿no? Tenían que, a lo largo de media hora, tenían que escribir un relato breve, in situ, presencialmente, sobre un tema que solo se desveló en el mismo momento en que llegaban. O sea, que aquí nadie podía tener preparado un preguión No, y el resultado fue sorprendentemente bueno. La participación también fue increíble, porque si no recuerdo mal... ¿Eso que decimos? ¿Que los jóvenes no participan? Bueno, había 100 estudiantes de los 2 institutos en esa convocatoria. Fue una convocatoria para eso y otra para bachillerato. Y en total creo que fueron 100 estudiantes de ambos institutos, y ahí contamos con la colaboración inestimable de los profesores, claro, que motivaron, ayudaron, colaboraron, en fin, fue una experiencia formidable. Y luego esto tuvo lugar dentro de Cabezón de la Sal en el Centro de Estudios Rurales de Cabezón de la Sal, y es que cumplían 25 años y con ese motivo nos trasladamos allí para dar inicio a lo que esperamos que sea una secuela, ¿no? Y seguir, ampliar en varios institutos, y luego, ¿por qué no provocar una especie de final de certamen? Sí, bueno, en principio lo que queremos es cada año ir a un lugar, a un ayuntamiento, ¿no? Y ya veremos a ver a dónde llegamos, pero nuestra ambición tiene que ver con visitar el próximo año otro ayuntamiento, ya veremos cuál, y hacer más o menos el mismo planteamiento. Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que el primero pues ha sido un éxito, ¿no? En ese sentido de participación. Y los relatos, ¿qué tal? De todo, ¿no? Si no estoy equivocado, a estas alturas ya estará en la página web del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. El Ayuntamiento también colaboró muchísimo. Hubo varias partes. Me gustó mucho el resultado, porque tenía que ver con muchas partes representativas de la sociedad. Estaba el ayuntamiento muy implicado, desde Cabezón de la Sal, estaba la universidad, además por varias vías distintas, porque estaba yo en el nombre del vicerrectorado del que depende el aula de letras, pero también estaba el departamento de geografía, que es el que lleva y gestiona el Centro de Estudios Rurales. Nos visitaron, tuvimos 3 conferencias a lo largo del mes de octubre, y nos visitaron pues muchas personas del ayuntamiento también, los profesores, los muchachos y muchachas del instituto, los padres y las madres de dichos muchachos y muchachas, en fin, fue un conglomerado social que a mí me parece que es muy, muy apetecible, y fue una experiencia muy agradable. Sí. Más una nueva manera, ¿no?, también de dar a conocer esa aula de letras, que ya no solamente esa actividad, sino el resto de actividades que se realizan. Efectivamente. Como por ejemplo, ¿qué más nos queda por ahí? No, ahora mismo son esas 2 las líneas que yo tengo previstas, porque... El club de lectura y bueno, ese proyecto que ha sido nuevo además en los institutos, con muy buen resultado además. Sí, ¿no? sí, se me olvidaba de comentar que dentro del club de lectura nos reunimos al mediodía por una cuestión de darle compatibilidad a los horarios de los estudiantes. Claro, que es cuando en principio ellos no tienen clase. Eso es. Claro, si no, tendríamos que elegir mañana o tarde. Efectivamente. Entonces, debido a eso, el horario es un poco anodino, un poco extraño, porque es de 2:30 de 2 a 3:30, pero es justo el periodo en el que no hay clases, y por esa razón nos ubicamos en esa franja horaria. Y luego lo que suele ocurrir, no siempre ocurre, pero suele ocurrir, es que el autor o la autora ofrecen una conferencia más al estilo tradicional en el Paraninfo a las 7 de la tarde. El mismo día en que nos reunimos con él o con ella. Esa sí que está abierta a todos los públicos, no solamente al club de lectura, ¿no? Entonces suele haber un eco en el Paraninfo a las 7, aprovechando la visita de esa persona, ¿no? Y entonces de esa manera amortizamos el viaje y el esfuerzo, ¿no?
Exacto, y para que todos puedan un poquito Eso tener es. esa oportunidad, estén o no en ese club de lectura. Bueno, Sí. pues este es el aula de letras que seguirá cavilando nuevos proyectos y nuevas ideas que atraigan a distintos públicos. Y bueno, quiero hablar ahora contigo, Manuel, de ese método que has elaborado durante muchos años para poder enseñar el español de una forma rápida y eficaz, claro. Sí, el método de los relojes es un proyecto académico que yo me planteé hace unos cuantos años y que estuve preparando durante 8 años de manera intensiva, ¿no? Y es una metodología que nos permite, digo nos porque hay varios profesores de la Universidad de Cantabria que lo imparten habitualmente, es el método de cabecera, digamos, de estos profesores, aparte de serlo de la mía, ¿no? Y es un método que nos permite enseñar español a extranjeros a un ritmo muy sorprendente. En relativamente poco tiempo logran alcanzar un nivel en español gracias a esta metodología, gracias al método de los relojes. Y eso que hablamos de un idioma que siempre se dice por ahí que es un idioma muy difícil, sobre todo por dos temas. La parte de los verbos, que lo lleva fatal todo el mundo, ¿no? Hasta los propios españoles metemos la pata más de una vez. Sí. Y luego pues esa cantidad de sinónimos que para referirnos a un mismo objeto lo hemos llamado de formas muy diversas, ¿no? Sí, el primero de los dos problemas que apuntas se resuelve a través de la metodología, el segundo se resuelve a través de la experiencia dentro de la cultura. Exacto. Esto, hay si que no, vivir y claro, vivir y conocerlo, o sea, ¿no? hablamos, no hay más solución. Claro, no se puede enseñar la semántica al nivel en que pueda alguien sin vivir inmerso en la cultura, en nuestra cultura, no puede aprender ciertas cosas. Pero eso no puede ser ni en ningún caso, en ningún idioma, método, ¿no? exacto. Entonces lo que hacemos, lo que yo me propuse al diseñar el método de los relojes es hacer una descripción lo más sistemática y lo más exhaustiva posible básicamente de los verbos, efectivamente, ¿no? Del sistema de tiempos verbales, de modos verbales, de todo este sistema que efectivamente es complejo, pero si se muestra de una manera coherente, clara y sistemática, se torna menos complejo, ¿no? O al menos es más fácil acceder a él. Sí, el nombre un poquito el método se llama el método de los relojes porque me di cuenta al cabo de 2 o 3 años de andar dándole vueltas, en los 2 o 3 primeros años de muchos más en los que estuve trabajando con él, me di cuenta de que curiosamente el sistema, la forma que tenemos los españoles de expresarnos estructuralmente responde a un total de 12 tipologías distintas, es decir, hay 12 tipos de comportamientos estructurales. De estructurar las frases, por así decirlo. Hay 12 formas distintas de hacerlo. Y entonces pensé en un mapa metafórico, pensé en algo que me permitiera ubicar perfecta y universalmente 12 ítems, ¿no? Y entonces pensé en un reloj, el reloj clásico que tiene las 12 horas y que te permite articular muy bien algo que tenga 12 elementos, que es lo que yo creo que pasa con la gramática del español, que tiene 12 comportamientos básicos. Y entonces lo que hacemos es ir ubicando a cada una de las horas, que es una metáfora, cada uno de los comportamientos de acuerdo ir clasificándolos de acuerdo con ese sistema, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a la hora cuando alguien de fuera quiere aprender español? ¿La mayor dificultad dónde se la encuentra? La mayor dificultad tiene que ver con las oraciones, con las frases que tienen... El hecho de que cambiamos el orden a veces... Eso puede ser una dificultad, pero no es la mayor. En mi opinión, la mayor dificultad tiene que ver con las oraciones que tienen 2 verbos y con el resultado que ofrece el segundo de dichos verbos. Me voy a explicar. Si yo digo, por ejemplo, trabajo cuando puedo, resulta que el segundo de esos verbos, puedo, está en lo que llamamos el modo indicativo, ¿no? Igual que trabajo. Sí. Sin embargo, y eso es porque utilizamos cuando. En ese caso tenemos trabajo cuando puedo. Resulta que puedo da indicativo. Sin embargo, esto no ocurre si uso para. En lugar de cambio cuando por para, trabajo para, no puedo decir trabajo para puedo ir. Tengo que decir trabajo para poder ir, en todo caso. Y es porque tenemos para. Entonces, el sistema de para no coincide con las reglas que implica el uso de cuando. Esos dos serían 2 comportamientos. El comportamiento de para es totalmente distinto. ¿Cuál es? Es con 2 verbos en interacción y de la mano de para tendremos que el segundo de los verbos ofrece 2 posibilidades. O infinitivo, trabajo para ganar dinero, trabajo para ganar dinero,
o subjuntivo. El trabajo para que tú ganes dinero. Esas son las dos opciones y ninguna otra. Esas son las dos posibilidades. Sin embargo, con cuando, resulta que lo que tenemos es un modo indicativo. Es trabajo cuando puedo. Ni cuando poder, ni cuando puedas. Yo trabajo cuando puedo. Claro, lo complicado es establecer esa serie de sistemas, ¿no? Exactamente. Algo además que obviamente si tú lo haces por inercia te sale decir así las frases, no te planteas, estoy usando indicativo no, que claro, es algo que nos planteamos. Esto nos lo planteamos los programadores, exacto, que somos los profesores de español, y los extranjeros se plantean que tienen un gran problema. Y es que no saben cómo gestionar ese segundo verbo dentro del ámbito que acabo de describir. Acabo de aludir a 2 de los 12 comportamientos que tiene el español, ¿no? El para estaría a la una dentro del sistema, que como digo es una metáfora, esto de a la una es una metáfora, el reloj entero es una metáfora, y cuándo estaría a las 3. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, siempre das subjuntivo si usas de ahí que, ¿no? Estoy muy cansado, de ahí que me vaya a la cama. Resulta que siempre da vaya, ¿no? O sea, siempre da subjuntivo, que no tiene nada que ver ni con el uno ni con el otro. Y eso sería a las 9. Y así podríamos ir describiendo y clasificando absolutamente todas las estructuras del español en ese ámbito, podría ser susceptible de ser clasificadas en cada una de las horas. Y en total hay 12, no hay ni 11 ni 13. Hablamos del método de los relojes, que no es novedoso. ¿Cómo se ha ido integrando en el mundo, podemos decir, ¿no? Bueno, ¿qué está aportando? Está suscitando un gran interés por parte de unas cuantas universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos yo me doctoré en una universidad americana, conozco bastante bien la cultura estadounidense y sin haber hecho excesiva promoción empiezo a recibir encargos específicos que tienen que ver con el interés que ha suscitado la metodología el método de los relojes. En breve van a empezar a llegar grupos de estudiantes que vienen específicamente a que les impartamos ese tipo de metodología, porque empieza a conocerse en el mundo, ¿no? Con modestia, pero con paso firme, ¿no? En lo que a nosotros respecta. Y bueno, ello es debido a que sin duda los resultados que ofrece esta metodología son palpables, son evidentes y son casi automáticos, ¿no? Claro, que es lo que queremos, claro, dar una solución real, efectivamente, ¿no? Y rápida, porque el cuánto tiempo se tarda es fundamental, es una variable. Todos los métodos funcionan bien, la cuestión es cuánto tiempo se tarda en que funcionen, ¿no? Eso es. Esa es el cuánto, es la cantidad de tiempo es esencial, y en este caso se reduce muchísimo el tiempo de aprendizaje. ¿Como producto empresarial? Sí, estamos planteándonoslo. Porque, como digo, hay un interés explícito, manifiesto, ¿no? Y sin haber hecho mucha promoción ya estamos teniendo resultados. No sé si habéis, por ejemplo, hablado con Comillas, ¿no? Con ese proyecto. Bueno, yo soy profesor, yo imparto algún crédito en la Fundación de Comillas, en el CIESE, dentro del máster de profesores de español para extranjeros. Yo imparto la metodología. En otoño hace unos años que visito la institución, porque es un centro adscrito a la Universidad de Cantabria, porque también tienen interés por este tipo de producto, ¿no? Y yo también tengo mucho interés por difundirlo, como es lógico. Claro, es exportación del español, ¿no? Afuera. Claro, claro. Bueno, y además del método de los relojes, dirigir el aula de letras, tus clases, ya nos has dicho, además de la Universidad de Comillas, en la Universidad de Cantabria, en el área de educación, te me has metido novelista. Sí, ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo acaba un profesor escribiendo novela? Bueno, para mí es una... Escarcha en tus pestañas es una novela que yo escribí casi como una pura necesidad, como el producto de una necesidad. Para mí la escritura creativa, vamos a decir, o la escritura artística, o la escritura literaria, vamos a llamarlo, no me importa. Ese tipo de escritura para mí está directamente relacionada con la vocación absoluta en mi vida a efectos profesionales, que es la docencia. Yo soy un profesor por encima de cualquier otra cosa, profesionalmente hablando. Sin embargo, ser solo profesor y nada menos que profesor, aunque como digo, supone para mí una cuestión vocacional enorme, escribir me equilibra muchísimo esta faceta de docente.
Escribir, por ejemplo, haber escrito esta novela me ha ayudado mucho como persona, porque, y me voy a explicar, la relación que hay entre la docencia y la escritura creativa o artística, para mí es evidente. Pero es necesario explicarlo muy brevemente, me parece. La docencia me permite comunicarme con el mundo de una manera absolutamente interesante y apasionante, que es teniendo enfrente a los estudiantes. Y ahí me permite como persona establecer un vínculo muy especial, muy intenso y muy interesante, como digo, pero es en un ámbito oral. Básicamente se define dentro de un ámbito oral. La escritura me permite comunicarme con el resto de las personas a través de lo escrito. Lo oral es algo que desaparece, que queda el recuerdo de lo que fue, pero en ningún caso va a quedar, salvo que uno lo grabe, que no suele ocurrir. Entonces te queda esa faceta de la oralidad que es evanescente, ¿no? Que se te va entre las manos. Y tiene un interés estético incluso que eso ocurra, pero por otro lado necesito comunicarme con el mundo, digamos, o con las personas con las que yo me pueda comunicar a través de lo escrito, que es lo que permanece, que es lo perdurable, que es lo inmanente. Esa doble faceta comunicativa me interesa muchísimo, y por esa razón, aparte de dar clase, que doy muchas y me gusta muchísimo darlas, necesito escribir, y por eso he escrito esta novela. ¿Qué va a encontrar alguien que lea Escarcha en tus pestañas? Pues va a encontrar una historia que al principio normalmente a la gente le sorprende. Es una historia, lo que voy a contar también muy brevemente tiene que ver con las 2 primeras páginas. Sí. Aunque parezca que estoy contando una novela completa, no. Son las 2 primeras páginas. Orlando es un señor, es un empleado de banca que al regresar a su casa se encuentra con que... Bueno, él en las últimas horas, es un viernes, está regresando pues en torno a las 3 y pico de la tarde, y cuando está regresando a su casa, mientras va conduciendo por la autovía, le ocurre algo muy extraño, o le parece a él que le ha ocurrido algo muy extraño, no está claro en ningún caso, y es que a él le ha parecido que él mismo se ha sobrepasado, se ha pasado en su propio coche en la autovía. Se ha visto a sí mismo siendo sobrepasado por sí mismo en la autovía. O al menos piensa... Algo claro, así, ¿no? Claro, él le viene un... Es como un flash que te viene. Tiene esa impresión, en todo caso no está seguro, y él por supuesto pues descarta. Él es hipocondríaco por naturaleza, y eso le preocupa en cualquier caso, ¿no? Y le inquieta, más que otra cosa le inquieta. Por la mañana, antes de ir al trabajo, esa misma mañana, le pareció comprobar, mientras estaba afeitando enfrente del espejo del cuarto de baño, le pareció comprobar que tenía una sustancia extraña en las pestañas. De ahí el título de la novela, ¿no? Y él lo cataloga más o menos como una especie de escarcha extraña. Y como es hipocondríaco, también le da cierta importancia al asunto, además le inquieta también y no le hace estar tranquilo. Y tiene motivos, para inquietarse, sí. Como luego veremos. Sí. Y luego la tercera cosa que le pasa ese mismo día, y que ya, digamos, da inicio a la trama como tal, es que al llegar a casa, por extravía, se le caen a una alcantarilla las llaves del coche y la cartera, y al llegar a casa pues está su hija, una hija adolescente, y cuando la llama a la puerta para que le abra, ella se niega, aduciendo que no le conoce de repente. Cuando por la mañana salió con absoluta normalidad a su trabajo, ese mismo día, tras todo lo que acabamos de comentar, al llegar a casa no le conoce su hija, ¿no? Entonces, a partir de ese punto empieza un peregrinaje a través de sí mismo y a través de la ciudad que le vio nacer y que no le reconoce de ninguna de las maneras. Empieza un peregrinar terrorífico para Orlando, que va a dar lugar a un montón de acontecimientos, y vamos a poder asistir de la mano de Orlando a lo que ocurre, o lo que yo creo, es una hipótesis, ¿no? Pero lo que yo creo que ocurriría si a alguien a quien se le ha reconocido de una manera determinada por parte de una sociedad y de una familia, y deja de reconocérsele como tal. Entonces, nos hace reflexionar un poquito sobre esto, ¿verdad? Claro, estoy abordando el problema de la identidad, ¿no? De una manera creativa, creo yo, y de una manera peculiar y singular. Exacto. Y esa es la excusa que me sirve para poder acceder a ese tipo de... A mí la identidad me parece que es una el cuestión... quién es cada uno, claro, y cómo le ven también. Claro, y yo creo que uno es lo que los demás están dispuestos a ver que es, ¿no?
Entonces, más que lo que uno propiamente sí, cree que es, sí, ¿no? Sino creo, como al claro. final yo puedo pensar que estoy haciendo una cosa, Sí. pero a ver lo que ven los demás. Claro, ¿no? entonces somos animales sociales, en una buena medida, no solo somos animales, pero en una buena medida creo que lo somos, y por lo tanto tiene mucha importancia lo que los demás ven que somos, para ser lo que somos realmente. Y Orlando es una especie de símbolo que me permite, y es una historia que se me ocurrió curiosamente conduciendo. Estaba conduciendo el coche y de repente pensé, bueno, ¿qué pasaría si yo mismo me adelantara, ¿no? Y se me ocurrió, y entonces de ahí empecé a tirar, de ese hilo empecé a tirar para desarrollar una historia que me llevó mucho tiempo. Es una novela muy trabajada, con una enorme cantidad de energía depositada en ella, y bueno, a través de Valnera Literaria, que tuvieron la amabilidad y depositaron en mí la confianza de nada menos que de publicarla, ¿no? Me parece que es una aventura extraordinaria, por lo menos desde mi punto de vista. Lo es. En Valnera la pueden encontrar, esa novela Escarcha en tus pestañas, de Manuel Pérez. Muchas gracias, No, gracias por haber hablado de tantos temas con nosotros, y bueno, que seguro les ha interesado. Gracias.